Amigos, bienvenidos. En los años 70 se construyó la refinería de petróleo de Esmeraldas. La obra fue vista entonces como la gran oportunidad de desarrollo para la ciudad y la provincia. 40 años después, para muchos esmeraldeños, la refinería representa un sueño amargo, sinónimo de explotación, olvido y enfermedad. Algunos pobladores denuncian afectaciones respiratorias y hasta casos de cáncer por la contaminación atribuida a los manejos de la central de refinamiento. Aunque no hay un estudio formal que determine que las enfermedades son causadas por el río contaminado o por los gases que se dispersan en los alrededores. El manejo de desechos y control ambiental son cuestionados. Junto a Iván Maestre, estuvimos en la provincia verde recogiendo el clamor de Esmeraldas. Una de las máximas aspiraciones de los ecuatorianos es utilizar sus propios recursos en beneficio del desarrollo integral de nuestro país. La refinería estatal de Esmeraldas será una de las grandes obras de esta década y significará un aporte invalorable para la industrialización y el desarrollo económico del Ecuador. Cuando en los años 70 se construyó la refinería de petróleo de Esmeraldas, esa obra, que empezó a funcionar en 1978, fue vista como la gran oportunidad de desarrollo para la ciudad y la provincia. Pero 40 años después, para muchos esmeraldeños, la refinería representa un sueño amargo, sinónimo de explotación y olvido, carencia y contaminación. A Esmeraldas le dicen tierra verde de la marimba y el mar por estar bañada por el Pacífico. Su capital provincial del mismo nombre, ubicada al pie del océano, está atravesada por un río otrora caudaloso y pródigo, el Teaone. Antes de la refinería uno bañaba, que esto por aquí, pescado, que esto. Después que llegó la refinería, ya dijeron que el agua estaba contaminada, todo, ya no podía bañar. Ahí con pescado bajaban, los que botaban al lago bajaban pescados muertos, los que iban por acá y lo botaban. ¿Ahora hay pescados en el río? Ahorita no. Juan González muestra su piel afectada. Le atribuye al mismo río que lo cree contaminado. Los vecinos que nos acompañan hoy pertenecen al barrio 15 de marzo, que se formó cercano a las riberas del Teaone. Sus quejas no solo tienen que ver con el agua, sino con los olores que se perciben regularmente. No hay un estudio formal que determine que sus enfermedades son causadas por la contaminación del río o por los gases que se dispersan en sus alrededores y que provienen de la refinería. Pero Francisco García piensa que el cáncer que lo aqueja es consecuencia de ello. Yo, por ejemplo, por la contaminación estoy afectado con los pulmones, ¿no? Igual que su pariente. Igual que aquí la mayoría de la gente está afectada por esta contaminación del río. Aquí nosotros de mañana no podemos dormir, no podemos descansar aquí en nuestra casa, no podemos dormir de noche porque los olores de este río es fatal. Entonces, pues nosotros hemos denunciado a refinería, Petroecuador, pero no hacen caso. Y un ratazo me cogió una enfermedad. En otro sector cercano a la refinería está Jacinto Garcés. También tiene cáncer y su familia está convencida que es producto de la contaminación. Y le detectaron que tenía cáncer. ¿Cuál es el origen de esta enfermedad según los médicos? Dicen que por los gases de refinería, porque aquí mucho, más que todo en las noches, nosotros vivimos aquí cerca, porque aquí detrás de las montañas, entonces nos llega
bien fuertes los gases de refinería aquí. Entonces, ¿qué eso? Porque mi papi era un hombre muy sano, deportista, se iba al playero a jugar. Pero usted sabe que la todo. gente sana le dan enfermedades, el cáncer ataca a cualquiera, digamos, no sí. necesariamente porque se respire esto o lo otro. Pero, ¿cómo le podría decir? Él, ¿qué más le podría llevar a esta enfermedad? Si nosotros estamos propensos, que los gases de refinería son muy fuertes, y mucha gente aquí se enferma por eso. Las denuncias de las enfermedades alcanzan mayor magnitud al recordar que el agua potable en Esmeraldas aún resulta una quimera. Los esmeraldeños estamos cansados frente a las denuncias que hemos hecho de manera permanente y, sin embargo, oído sordo. La demanda de la prefecta es por la falta de atención a la salud, claramente reducida por el cierre del hospital Delfina Torres y la falta de un hospital del IES. Nos niegan y nos cierran hospitales. Ahí está el caso del hospital Delfina Torres de Concha, cerrado totalmente. Ahí está el caso de que hoy los afiliados, los más de 300.000 afiliados, pedimos la construcción de un nuevo hospital del IES. Aquí vivimos en una provincia de riesgo. Aquí, y el gobierno sabe, el ministro sabe. Sin embargo, aquí ni siquiera contamos con una sala de quemados. No tenemos los médicos especializados, oncólogos de corazón, nada, no tenemos nada. Lucía Sosa preside un comité de defensa de Esmeraldas. Tiene especial temor por el incremento de los casos de enfermos. El cáncer ha aumentado en un 14%. Solo en el año 2016 estuvimos 1.500 personas con el cáncer. En el año 2017, 1.700 personas con cáncer. Las autoridades locales creen que los más afectados son quienes viven cerca de la refinería y sus propios trabajadores. En el año 2010, la Universidad de Huelva hizo un diagnóstico de la salud de los trabajadores de la refinería, pero no hay apertura a los resultados totales obtenidos por los españoles. Extraoficialmente se conoce que de los 1.200 empleados de la refinería en Esmeraldas, 87 de ellos registran algún tipo de enfermedad relacionada con la contaminación de sustancias nocivas, producto de la refinación. Quienes hablaron con Visión 360, a condición de no ser identificados, dijeron que los problemas de salud dentro de la refinería son un secreto a voces. Con la Universidad de Huelva se hizo un convenio de parte de los trabajadores y la empresa y pudimos hacer unos estudios. Yo participé en las tomas de esas muestras, hicimos el recorrido por todas las áreas alrededor, por todo el perímetro de la refinería y a lo interno a los trabajadores también. Los resultados se escondieron, pero ya están saliendo a la luz nuevamente, ya tenemos esos resultados y realmente vemos que ya los que estaban en lista ya no están, muchos de los compañeros. ¿Los que estaban en lista qué significa? Que estaban contaminados. Que todo ese residuo... Marcos Pullas está jubilado y laboró por más de 30 años en la refinería. Siendo fundador de la misma, cree saber en qué momento se dejó de lado el mantenimiento adecuado y los controles para evitar la contaminación. Porque al inicio nosotros procesábamos un crudo liviano. ¿Qué significa esto? De que al procesar un crudo liviano había una mayor producción en volumen de productos limpios. Con el paso del tiempo llegó a procesarse un crudo pesado, un crudo más contaminante. Eso significó que la producción de residuos era el 50%, como lo es hasta ahora, y baja producción de productos limpios. Entonces, ese fue el producto. ¿Y esto a partir de qué año es que se empieza a producir más crudo pesado? Bueno, eso fue por el 89, 90, por ahí empezó a producirse y desde ahí están permanentemente los daños y por ende la contaminación incrementó bárbaramente también, no solamente a lo interno, sino a lo externo de refinería.
Le preocupa hondamente el manejo antitécnico para los desechos de los químicos usados en el proceso de refinamiento. La sosa cáustica, por ejemplo, que al ser retirada se convierte en sosa gastada. Trabajadores activos que hablaron con Visión 360 bajo la condición de no ser identificados coinciden en que esta sosa gastada no recibe el tratamiento técnico recomendado y se la maneja al aire libre, mezclándola con tierra para ser colocada en fosas como lo prueban estas imágenes. ¿Petroecuador puede garantizar que este tratamiento no causa contaminación? En 2016, diario El Telégrafo hizo una publicación en la que se especificaban varias de las mejoras luego de la repotenciación de la refinería. Aquí se explica que en cuanto al cuidado del medio ambiente, también se realizaron cambios importantes. Una de las iniciativas consistió en remediar 153.750 metros cúbicos de tierra contaminada. Además, se exportaron para su tratamiento las 40.000 toneladas de sosa cáustica y dietanolamina almacenadas durante los 38 años de funcionamiento de la refinería. El mismo destino tuvieron 198 toneladas de plomo, consideradas pasivos ambientales. En dicha publicación se afirma que para cerrar el ciclo de exportaciones de residuos peligrosos, Petroecuador construye una planta de tratamiento que será inaugurada a finales de 2016. En la práctica, la planta de tratamiento de la sosa cáustica que iba a solucionar este problema quedó paralizada en octubre de 2016, con graves denuncias de corrupción. Al volver la segunda parte de este informe sobre la contaminación en Esmeraldas. Esto es Visión 360, quinta temporada. Cuando el 15 de agosto de 2017, el presidente Lenín Moreno y su ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, recorrieron las instalaciones, anunciaron lo que ya se sospechaba, que la rehabilitación y repotenciación de la refinería, en la que se habían invertido 2.200 millones de dólares, no fue efectiva. Eso significa que nosotros no podemos controlar la descarga de azufre, que no es bueno ni para el ambiente ni para el proceso de productos refinados. Los cambios dispuestos desde entonces, que han incluido nuevas autoridades, no esclarecen los planes a seguir para enfrentar las graves denuncias de contaminación. Qué lástima que el mal proceder de unos cuantos haya afectado la reputación de este sector, que es puntal en el desarrollo nacional. Valoramos a los trabajadores petroleros. Es mucho mayor el bien que han hecho por el país que el daño causado por algunos sinvergüenzas. Visión 360 hizo varios pedidos de entrevista al gerente general de Petroecuador. Se confirmó la recepción de los mismos, pero la respuesta nunca llegó. La refinería de Esmeraldas no es la única señalada por las autoridades locales como causa de contaminación. También la termoeléctrica Esmeraldas 2 y otras industrias privadas que no cumplen con las normas ambientales del correcto tratamiento de sus desechos. Por eso buscamos también una entrevista con el Ministerio de Ambiente. Nos gustaría solicitar de manera formal una entrevista con un vocero oficial del Ministerio del Ambiente y poder tratar, entre otros temas, cómo se maneja la parte medioambiental en la refinería de Esmeraldas. Hemos recibido denuncias de contaminación de ríos y gente con enfermedades producto de los gases que se producen desde el complejo. La gente de los barrios cercanos denuncian contaminación del aire y como resultado hay muchos afectados con enfermedades de la piel y cáncer. Sin embargo, hasta el cierre de este reportaje, la respuesta nunca llegó.
cambio el otro día bajaron muertos. Así, muertos. Pero se encontraron en el borde ya pescados muertos y todo eso. Si allá está el peligro, no hay oxígeno, ellos buscan dónde tener oxígeno. ¿Cómo te dice? Buscan donde esté el agua más limpia. Entonces tienen más oxígeno, por eso que están aquí algunos. Pese al silencio y la poca apertura oficial sobre estos temas, hay una realidad irrefutable y tiene que ver con el tipo de combustibles que se obtiene de la refinería, cuyos niveles de azufre son muy superiores a los estándares mínimos internacionales. En estas láminas constan cuáles fueron los objetivos ambientales del proyecto de rehabilitación y repotenciación. Para sintetizarlo, la gasolina extra será de 91 octanos con 10 partes por millón máximo de azufre y menos del 1% de benceno. El activista Fernando Villavicencio es quien más ha señalado irregularidades y corrupción en la refinería de Esmeraldas. La producción de las nuevas gasolinas llega a 1.400 partes por millón de azufre. 1.300, 1.500, llega a veces hasta 2.000 partes por millón de azufre. Es decir, desborda todos los parámetros internacionales. Pero este objetivo planteado en el gobierno de Correa, con esta babilónica inversión de 2.200 millones de dólares, era eliminar el azufre como uno de los principales elementos contaminantes. Máximo, Ecuador podía producir gasolinas con 50 partes por millón de azufre. Estamos viendo que se están generando gasolinas con 1.400 partes por millón de azufre. Coincide con las autoridades locales en que hay desidia y quemeimportismo. Por eso y más en Esmeraldas se reclama por el derecho a la salud, al agua limpia, al trato justo. Yo creo que los niños el día de mañana nos juzgarán a nuestra generación por cobardes, por no haber hecho nada y haber dejado que ellos incubaran tantas enfermedades. Que se averigüe exactamente la relación entre el envenenamiento ambiental y las enfermedades, porque es cierto que se está muriendo mucha gente de cáncer. Es cierto que la leucemia aparece en algunos casos y ventajas son muy pocas para Esmeraldas. Esmeralda se siente enferma y clama por ayuda. En el horizonte de su mar parece oírse lastimera una marimba que canta y calla, que ríe y llora, que recuerda cuán ricos y pobres pueden ser aquí. Pareciera que en la relación entre la naturaleza y el hombre siempre hay desventaja. A medida que las ciudades crecen y los bosques se reducen, hay más posibilidades que humanos y animales invadan sus espacios entre sí. Pero casi siempre son estos últimos los que llevan la peor parte. ¿Sabía que tener un animal silvestre en casa es un delito? ¿Que sacarlo de su ecosistema es un crimen ambiental? Con María Cecilia Largacha damos ahora una mirada al mundo silvestre que los humanos hemos puesto en peligro.
describiría usted imágenes como estas? Probablemente cualquiera utilizaría palabras como asombrosas o dulces o hasta tiernas quizá, aunque en realidad sería más adecuado describirlas de otra forma. Estos son animales silvestres, animales cuya alimentación no debería provenir de un biberón suministrado por seres humanos y cuyo hábitat no debería ser una jaula o una vivienda en medio de la ciudad. Por eso, tal vez lo más adecuado para describir estas imágenes sean otro tipo de palabras. Palabras como tristeza, dolor o incluso crimen ambiental. Hay una costumbre por desconocimiento y también por irresponsabilidad, creo yo, de creer que los animales silvestres son mascotas, son como perros o gatos. Y puedes llevarlos a tu casa y cambiarles su alimentación y darle alimentación, incluso sobras o comida que le darías a un perrito o a un gato. Lo que produce un daño terrible a la naturaleza, al ambiente, porque cuando sacas un animal silvestre de su hábitat, prácticamente lo matas, porque le anula su posibilidad de que algún día vuelva. Desde enero del 2018 hemos recibido, hasta el día de hoy, 75 animales silvestres. Este es un centro de paso autorizado por el Ministerio de Ambiente para acoger y curar animales silvestres que llegan heridos o en estado de abandono. Aquí hay desde tigrillos hasta osos hormigueros, pasando por nutrias, zarigüeyas o tortugas. Pero eso no es lo que más llama la atención. Lo que más sorprende es que este centro no está en el oriente o en ninguna zona selvática. Está en pleno Guayaquil. ¿Cómo hay tanto animal silvestre maltratado, atropellado, abandonado en Guayaquil? ¿Cómo están acá? Son animales que conviven con nosotros y lamentablemente al no ser tan visibles como el perro o como el gato, no han generado ninguna empatía en la gente. La gente no le importa porque no lo ve. Tenemos casos en donde el cuchucho en este momento lo cogieron de la montaña y lo cogieron porque era bonito y se lo llevaron a su casa. Tuvimos hace poco el caso del yaguarundi. El yaguarundi es un felino que muy probablemente fue mascota de alguien. Alguien lo cogió pensando que podía tenerlo y mantenerlo en su casa y le generó un problema óseo-metabólico terrible que degeneró sus huesos, lo que vuelve a este animal imposible de rehabilitar y poder liberar otra vez. Y lo destinamos finalmente a un zoológico. Todos los animales que se encuentran recuperándose en este centro fueron encontrados en zonas urbanas, atropellados en vías cercanas a Guayaquil o abandonados por quienes los retenían como mascotas o simplemente rescatados luego de haber recibido maltrato por parte de seres humanos. Algunos no pudieron salvarse, pero los que sí generan además nuevos problemas, como Sacha, por ejemplo. Este tigrillo fue rescatado cuando tenía apenas pocos días de nacido de manos de un comerciante que intentaba venderlo. Pasaron unos meses y el animal ya está en condiciones de ser liberado, pero ¿liberado dónde? Ustedes pensarán, en el bosque, en cualquier lugar. No es tan fácil. Él no sabe defenderse, no sabe cómo conseguir alimento, no tiene idea de cómo relacionarse con su especie. Y lo peor, como ha sido criado y cuidado por humanos, confía en el hombre. Si los sueltas en algún lugar... Presas, serán presas. No sobreviven. En el mejor de los casos serían presas, en el peor de los casos se acercarían a un ser humano buscando comida y serían víctimas del tráfico de vida silvestre. ¿Qué se hace entonces con Sacha o con un oso hormiguero o con un mono o con cualquier espécimen silvestre que ha sido rescatado? Hay tres caminos. El primero es cruel, aplicarles la eutanasia, matarlos, porque de cualquier forma no sobrevivirán. El segundo también es doloroso, mandarlos a un zoológico para que vivan encerrados el resto de su vida. Pero eso tampoco es fácil, porque no hay tantos zoológicos para recibir a todos los animales que han sido rescatados, así que queda el último camino, rehabilitarlos para que vuelvan a ser silvestres. Pero ese es más difícil aún, porque para rehabilitar a un animal hace falta tiempo, espacio y dinero. En el caso de Sacha, habría que alejarlo de los humanos mínimo por año y medio. Enseñarle a conseguir su propia comida, a socializar con su misma especie. Hay centros que se especializan en esta labor y la doctora Molineros lleva meses intentando conseguir uno de estos centros para Sacha y para un segundo tigrillo que también atendió, pero se ha encontrado con un problema serio. Todos están llenos de animales. La mayoría están llenos de animales y ya no tienen cómo recibir uno más.
Pues nos hemos comunicado con San Isidro, con Yanacocha, nos hemos comunicado con centros del oriente, con centros de aquí de la costa, y el único que nos ha dado una esperanza es Yacusinchi, que en este momento no tiene recursos tampoco, pero que nos ha dicho que en un par de meses probablemente pueda recibir. En caso de los tigrillos, son uno de las especies más caros para mantener por la compra de toda su comida. Incluso tenemos que comprar animales vivos porque necesitan recibir preso vivo. Así que es caro, sí. Lo peor no es que sea caro, sino que tiene que salir de su propio bolsillo o del de cualquiera que haya sido autorizado por el Ministerio de Ambiente a ser un centro de paso o de rescate o de rehabilitación animal. ¿Pero el Ministerio de Ambiente no aporta recursos? No. Ellos no tienen presupuesto para esto. No. Y no hay ningún centro de rescate, ningún centro de rehabilitación de vida silvestre en el país que recibe recursos del gobierno. Jane Sloan es inglesa. Con sus propios ahorros compró hace unos años 150 hectáreas de terreno en la zona subtropical del Cotopaxi y fundó Yacusinchi, un refugio de vida silvestre que administra, cuida y mantiene por sí sola. Cuenta con algunos aportes de ONGs y recibe voluntarios para ayudar a pagar las cuentas, pero nada más. Oh, es cansadísimo. Yo trabajo los 7 días de la semana, me levanto a las 5, me voy a dormir a las 10 de la noche, pero sin parar. A veces casi no tengo tiempo para comer. Y cuando hay bebés, animales bebés, la noche tampoco se descansa. También, cada 2 horas, a veces cada hora, si es un bebé muy chiquitito. Nos lo cuenta, pero no se queja. Lo hace porque de corazón ama a los animales y decidió dedicar su vida a tratar de rehabilitar todos los que pueda. Pero es evidente que sería más fácil con recursos, con ayuda, que el ministerio reconoce no puede brindar. Sí, lamentablemente como el tema de los centros de rescate es un tema más voluntario, es una iniciativa de las personas, un poco por, tener ese amor hacia la conservación de las especies, a veces no cuentan con los recursos económicos suficientes. Además que los centros de rescate, a diferencia de los zoológicos, no pueden recibir remuneración por ingreso. O sea, un zoológico cumple la función tal vez de conservación, pero también de educación ambiental. Entonces, por ello, los zoológicos cobran el ingreso hacia los mismos. Un centro de rescate, en cambio, no lo puede hacer. Es decir, estos animales son responsabilidad del Ministerio de Ambiente. Sí. Pero no hay recursos del Ministerio de Ambiente para atenderlos. Así es. Desde enero del 2018 hemos recibido, hasta el día de hoy, 75 animales silvestres. Estos animales nos han generado un aproximado de $15,000. Tenemos ayuda de algunas personas que conocen del caso, pero como pasa en todo sistema que no tiene un fondo fijo, se nos están agotando los recursos. La ayuda estatal no viene tanto por la parte económica, sin embargo, el Ministerio del Ambiente siempre está apoyándoles en temas de capacitación, en crear justamente una coordinación con ellos para que todos los lineamientos técnicos o veterinarios que se puedan brindar para que ellos hagan un manejo adecuado de la fauna silvestre sean de la mejor forma. En el país existen 18 centros autorizados para cuidar de los animales silvestres en condición de vulnerabilidad. Pero mientras por un lado hay quienes hacen esfuerzos enormes por rescatarlos, por otro, el tráfico de especies, el maltrato, el conservar a estos animales como mascotas son prácticas que van en aumento. Finalmente la gente puede decir, a ver, yo tengo una tortuguita en mi casa, le doy su lechuguita, la tortuguita yo la cuido, ¿qué mal puedo estar haciendo? Puedes estar colaborando para que se extinga la especie. Por ejemplo, en el proyecto Sacha se está ayudando a las charapas y sabemos que hay esta especie estaría siendo o está siendo vendida y la gente las está comprando como para regalarla, por ejemplo, de sorpresas en los cumpleaños. Y detrás de esto hay un negocio de tráfico terrible, porque la gente que las vende sí sabe lo que está haciendo. Bueno, en la bahía, por ejemplo, venden de todo, aquí en Guayaquil. Y no es difícil comprobarlo. Bastó un rápido recorrido por el sector comercial conocido como La Bahía, en Guayaquil, para encontrar animales silvestres en venta, pese a que está expresamente prohibido por la ley.
Para saber cuánto es la más grande que te puedo comentar. ¿Y la calidad de brillo? ¿Y la más grande cuánto crece? Un poquito, sí, le crece un poquito más que. El Ministerio de Ambiente anima a que cuando alguien es testigo de un delito como este, denuncie inmediatamente. Bueno, actualmente estamos con una campaña que es contra el tráfico de vida silvestre. Y la campaña justamente lo que hemos logrado es que a través del ECU 911 se genere una línea en la cual se puede hacer las denuncias cuando uno tiene conocimiento sobre acciones de tráfico ilegal. Así que eso hicimos. Llamamos al ECU 911 para denunciar lo que habíamos encontrado en la bahía. ECU, ¿cuál es la emergencia? Buenas tardes, señor. Estoy llamando porque salí de un local en la bahía, en Capitán Nájera, perdón, en el Faro y Capitán Nájera, donde encontré que están vendiendo tortugas charapas y son una especie protegida. Entonces estoy llamando a denunciar porque es importante que el Ministerio de Ambiente vaya y tome medidas urgentes. Efectivamente, ya se le verifica. Muchísimas gracias por la información. Pero van a enviar a alguien urgente. Ya se le va a verificar, señor. Ya, gracias. Pero nadie llegó, ni ese día ni los siguientes. De hecho, denunciar no es tan fácil. A Giovanna le regalaron una tortuga por su cumpleaños y su hermana, ingeniera ambiental, sabía que tener ese animal en casa era ilegal. Así que decidió ir al Ministerio de Ambiente en su provincia, El Oro, para saber qué hacer. Dije, bueno, entonces, ¿qué hago? Me dijo, tienes que reportarlo como si te hubiesen botado la tortuga en la puerta de tu casa de manera anónima para que no corras el riesgo de que te echen la culpa a ti y te metan presa. Entonces, ¿qué manera de denunciar es esa? La autoridad, en principio, le mete miedo a las personas comunes como yo. Nos asustamos. Entonces, no le receptaron al animalito, no se lo recibieron. No lo llevé por miedo, de igual manera que me vean con el animal en las manos y ese rato me pongan las esposas. No está exagerando. Tener un animal silvestre como mascota, traficar con la vida silvestre, es considerado un delito y quien lo cometa puede ir a la cárcel hasta por 3 años. Así que lo que ella hizo fue viajar hasta Guayaquil y dejar el animal en uno de los centros privados autorizados por el ministerio. Quería asegurarme de que llegue a buenas manos y que llegue a un punto donde ella estuviera bien y segura. En grande comenzar a que la gente sepa, identifique, que reconozca cuáles son las especies, que reconozca que realmente hay ciertas especies que son para tener como mascotas y otras que no. Por eso tienes al perro, al gato, que son especies que han sido domesticadas por mucho tiempo. Juan de Dios Morales es máster en gestión ambiental y ha liderado proyectos importantes destinados a la investigación y conservación de especies silvestres. Estas imágenes, por ejemplo, fueron grabadas por cámaras trampa que él instaló en el bosque Cerro Blanco. Y dice que le duele comprobar la poca importancia que este tipo de temas parece tener en la agenda del país. Hay una depredación hacia la naturaleza como tal. Y cuando hablo de eso es el mismo hecho de actividades humanas, el mismo desarrollo urbano, seguimos expandiéndonos horizontalmente. Cuando deberíamos decir, ok, yo voy a proteger la naturaleza porque sé que del cemento no voy a comer. Y si es que hace falta confirmar esta afirmación en cifras, basta con escuchar a la Unidad de Protección del Medio Ambiente de la Policía Nacional. Hasta lo que va del año, en este año 2018, hemos procedido al rescate de 437 especies. Y muchas de las veces no es en sí la especie, sino también son sus partes, sus elementos constitutivos. Como ustedes pueden apreciar, aquí tenemos animales que se dedican a hacer billeteras, a hacer correas, utilizan la piel de estos animales para hacer este tipo de actividades. Mientras elaborábamos este reportaje, finalmente Sacha y su compañera encontraron espacio en un centro que se dedicará a rehabilitarlos para saber si algún día pueden volver a la vida silvestre. Fueron aceptados en Yacusinchi y su rehabilitación tomará 1 año y medio. En ese tiempo, Yacusinchi no podrá recibir otros tigrillos porque el costo de su manutención es demasiado alto. Al menos ellos ahora tienen una oportunidad. El resto, no solo de tigrillos, sino de todas las especies, depende de las campañas que haga el ministerio, de los controles para que no los trafiquen, de la conciencia que se cree para que las personas no los retengan como mascotas. Dependen simplemente de que los seres humanos los dejen vivir en paz.
El equipo de Visión 360 continúa en sus labores de producción e investigación para lograr un periodismo de alta calidad. ¿Quieres saber en qué nuevos temas estamos trabajando? Aquí, un adelanto. Sinangué es la frontera entre el mañana y el ayer. Es el territorio donde habitan los cofanes, que en su lengua se hacen llamar los AI, la gente de verdad. El río Aguarico los separa de los Cucama, los colonos que desde hace 2 años ingresan sin permiso a sacar oro ilegalmente. Ahora los cofanes tienen una lucha mayor. El Estado ecuatoriano, el Gran Cucama, concesionó más de 30.000 hectáreas a proyectos mineros junto a esta tierra virgen. Pero los cofanes no lo van a permitir. Lo que más nos preocupa aquí en este sector son la contaminación de las bananeras. Porque las avionetas a las 5 de la tarde, cada 15 días, fumigan. A partir de septiembre prácticamente otra vez han vuelto a fumigarnos aquí dentro, sin respetar el espacio, sin respetar los 200 metros, sin nada. O sea, el líquido nos cae dentro de la escuela. En el Ecuador, año a año, se incrementa el uso de plaguicidas. Entonces, esto afecta a la salud. No hay previsiones para proteger la salud de la gente. Cogí un taxi y me fui a la doctora. Cuando llegué donde la doctora, ella me dijo que no sabía cómo decírmelo. Entonces yo ya comencé a alterarme, a llorar, y yo le dije que me diga qué era lo que pasaba, porque igual tenía que saber. Entonces ella me dijo que la niña presentaba un tumor. Y para mí fuera un alivio de que no hubiera fumigación aérea, que todo fuera nomás plantado por abajo, fuera tan diferente. 40 años. 40 años trabajando en bananeras. Sí. Y ahí ya yo sentí la vista, se me fue corta, entonces yo dije no trabajo más en esto. Ni siquiera 10 veces, casi más de 100 veces los niveles de contaminación por el uso de los químicos. Tenemos que hacer conciencia, quienes estamos vinculados con el sector agropecuario, con la producción de alimentos, de que ya no es posible seguir desarrollando la misma agricultura convencional a base de químicos. Gracias por acompañarnos cada domingo, dando valía a este derecho humano que es la información. Nuestro oficio es seguir el cauce de los hechos y no dejar de cuestionar para acercarnos lo más posible a la verdad. Visión 360 quiere seguir haciendo periodismo con ética y responsabilidad. Un abrazo. Seguimos adelante.